Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo no tiene una postura contra la esclavitud, algo impensable en esta época. Sin embargo, da un giro inusitado en el trato y la relación entre Onésimo, el esclavo, y Filemón, su amo. Desde que Onésimo ha aceptado la fe en Cristo, ya no los une la relación amo-esclavo, sino la fraternidad. Ambos son hijos de Dios por el bautismo y por lo tanto hermanos. ¿Tratamos así a quienes por cuestiones de trabajo o diversas relaciones están en condiciones diferentes que nosotros? Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez Él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Y si Él te ha hecho algún daño o te debe algo, anótalo a mi cuenta. Lo pagaré yo, Pablo, que firmo esta carta de mi puño y letra. No quiero recordarte que tú también eres mi deudor, y la deuda eres tú mismo. Sí, hermano, préstame ese servicio por amor al Señor y tranquiliza mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que se apoya en ti, Señor. Feliz el que se apoya en ti, Señor. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Feliz el que se apoya en ti, Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Feliz el que se apoya en ti, Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Feliz el que se apoya en ti, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre
y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque tantas veces nos sentimos rodeados por lo que nosotros y la palabra de Dios dice, por la cuestión de los falsos profetas, lo que es falso. Ya digo, ya tú por todas partes lleva. Cualquier cosa está aquí, está allá, justamente lo contrario de lo que el Señor nos está diciendo en el Evangelio. Yo no sé por qué desvirtuamos tanto la palabra de Dios. Ya es virtud formal, ya él allá es. Bueno, al final yo sé por qué, ¿verdad? Porque ya estudié, pero ya estudié en serio. Ya cuál verdaderamente el mensaje de lo que el Señor nos quiere transmitir. Y entonces cualquiera se autodenomina entonces gran maestro, ¿verdad? Y te dice cualquier cosa. Entonces te dijo fulana en ve fulano, que fulano a que upea fulano, pe autopocone, peane monguerata. Y sin embargo, el Señor lo que menos nos dice es eso. Jesús en ningún momento dijo, yo mira, vente para allá, te vamos pruebero de te ella, te vamos cuña cayota poconde, te vamos pa y amado ya potan de jefe. No, en la sencillez verdaderamente del escuchar la palabra de Dios, de meternos verdaderamente en nuestra comunidad. Pero algo ya eres coñan de la ñan de comunidad, ya eres coñan de capilla. Algunos ahí, pe capilla ya nunca ando hoy. Pero a ojo pruebero, a ojo veo lea llueve carta, a ojo veo lea ese hipo, a lleva. Tantoña o lee ese. ¿A poco ese? Bueno, entonces, queridos hermanos, hoy es un día muy importante, ¿verdad? De la palabra de Dios para que entendamos, salgamos de esas ignorancias y de esas malas enseñanzas, queridos hermanos. Aquí los fariseos le preguntan, ¿cuándo lo que vamos a tener? Estas manifestaciones, a veces se llaman las manifestaciones, y hay muchos que, por ejemplo, predican solamente el bienestar económico. Si vos estás bien económicamente es porque Dios te bendice. Entonces, todo estamos apuntando como si fuese que la vida cristiana y la vida religiosa es el bienestar económico. No, queridos hermanos. Justamente eso va contra esto también. La manifestación siempre de Dios, que se manifiesta porque están de plata, andan de rico, andan ya de coma, Dios me bendijo, se copea, se copea, amor, etc. No, queridos hermanos, nada, ellos pesa. Tenemos que entender. Y entonces dice, Jesús le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente que da eco mi pao a parrayo nambreo de lumbra pa cuanto relámpago oña. Pero dice la ostensiblemente, doy pesa el reino de Dios. Da eco se agua pues allá por la milagro. ¿Entienden, queridos amigos? Y no se podrá decir está aquí o está allí. No se podrá decir. Nadie puede decir, nada, ven, está el reino de Dios. Alguna vez vos el reino de Dios encontrás en la cosa más sencilla, nindajera lleva. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Cuando el Señor está diciendo, el reino de Dios está entre ustedes, Él está diciendo, yo estoy entre ustedes. Cuando yo estoy entre ustedes, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios está entre ustedes. Es decir, Jesús dijo entonces a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. ¿Por qué, queridos amigos? Porque estamos perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Hey, ve música, vea. Y entonces estamos perdiendo el tiempo. Estamos detrás de cualquier cosa. Pensando, ¿verdad? Y justamente la música dice lo pensando. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Ñamañamina, yajeshamina, ñahendumina venían de yara y se añade en las cosas sencillas. No buscar lo ostensible, dice aquí el Evangelio. Les dirán, ¿está aquí o está allí? Les dirán, ¿cierto?
De ahí pues viene entonces la falsedad o los falsos profetas que habla la Biblia. Pero no corran, por favor, a buscarlo. No corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la presencia del Hijo del Hombre cuando llegue, como un relámpago. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque ese puede ser el flash de la gracia del Espíritu del Señor. Llega en ese momento menos esperado. Llega en ese momento en que la gracia del Señor está allí, que la gracia del Señor está trabajando en nuestro corazón. Hey, pa mañana lleva. Entonces, lleva. Que estamos convencidos de que Dios hace mucho llegó en medio de nosotros y que nosotros somos capaces entonces ahora de recibirlo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que se deje guiar por la sabiduría y enseñe la verdad a los hombres, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la confianza en Dios y ofrezcan sus hijos para la vida consagrada, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre
Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ada, angkai para fluir, ore por Yahu Elko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele te habla, angkai para fluir, ore por Yahu Elko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele habla, angkai para fluir, ore por Yahu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi
Oración final. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.